Saludos amigos y hermanos a todos que me están observando a través de este canal. En esta ocasión quiero participar con ustedes, hacerles parte de un punto de vista de oración basado en las aflicciones de la cruz de Cristo Jesús. A lo largo de toda la Biblia encontramos preciosas oraciones de muchas personas, cómo fueron escuchados de ellos por Dios. El mismo Señor Jesucristo enseñó una preciosa oración a sus discípulos. ¿Cuántos nos acordamos del Padre Nuestro, como es conocida aquella oración? Preciosas oraciones, benditas oraciones. Pero aparte de todo esto, quiero hablar de una manera muy específica acerca de oraciones de oración, gente que tenía visión acerca de la oración, basado en las aflicciones de Cristo Jesús, desde el momento que Él fue crucificado hasta la hora de su muerte. La Escritura nos revela específicamente de dos personas, pero no solamente esas dos personas fueron parte de esta gran bendición, de esta forma de oración, sino que luego la Iglesia, los apóstoles de Cristo Jesús, continuaron con esta forma de oración, haciendo remembranza de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. No quiero dejar de pasar por alto dos versículos de las Escrituras, uno de ellos en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 5 y el versículo 17. Nos dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. Judas, el versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Luego de haber leído estos dos versículos, quiero hablar algo, muy pocas palabras acerca de dos personas muy conocidas dentro de las Sagradas Escrituras y del ambiente cristiano. El primer ejemplo es David, el rey David. ¿Cuántos no nos acordamos del rey David? El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que escribe no sé cuántos salmos en las Escrituras, un hombre que sabía presentarse delante de Dios, que sabía pararse delante de Dios en adoración, en espíritu y en verdad. Aquella persona que tocaba su arpa y con esa arpa atraía y deleitaba la presencia de Dios. Este hombre tenía un estilo de vida de oración muy característico, es porque tenía mucha visión de Dios. Un hombre a quien el Señor le reveló muchas cosas acerca de Cristo Jesús. En el Salmo 55, los versículos 16, 17 y 18 nos dicen las Escrituras: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Quiero enfatizar uno de estos versículos: tarde, mañana y al mediodía. Esto tiene mucho que ver con las aflicciones de Cristo Jesús. Otro ejemplo, Daniel, el gran profeta Daniel. Yo le admiro mucho a este profeta. De igual manera, un hombre lleno de profecía. La vida de este hombre era una profecía, lleno de visiones, lleno de visitaciones de ángeles, lleno de visitaciones celestiales. Este hombre vivía en la esfera espiritual de una manera increíble. Miren lo que dice él, en el capítulo 6, versículos 10 al 13. Acuérdense que se levanta un complot contra este profeta Daniel. En el versículo 10 al 13 nos dice las Escrituras: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Algo muy parecido a lo que hacía David, durante 3 veces al día. El uno dice en la mañana, al mediodía, en la tarde. Él dice que oraba 3 veces al día. En una de las visiones que tiene el profeta Daniel, en la visión de las 70 semanas, dice que él estaba ofreciendo su sacrificio a la hora del sacrificio de la mañana. Los israelitas ofrecían 2 sacrificios cada día. Un cordero ofrecían a las 9 de la mañana y otro cordero ofrecían a las 3 de la tarde. Eso no dejaron de hacer nunca, hasta la destrucción del templo. Entonces él estaba
en ese momento de oración, haciendo un sacrificio de labios a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y como dice aquí en la Escritura, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, como solía ser antes. Y un pequeño comentario sobre esto. No solamente cuando estamos en angustia, en necesidad, es hora de orar. Es hora de orar siempre, como leímos al comienzo de este estudio, orar sin cesar. Pero lo que más me llama la atención de estas dos personas, aparte de su forma, de estilo, de vida, de oración, su vida espiritual, acuérdense que eran dos personas, al menos el uno era rey, David, y el otro, Daniel, tenía un alto cargo ahí en el reino donde estaba viviendo en Babilonia. Cuando uno se pone a pensar con personas de altísimos cargos, en reinos grandes, vastos, la pregunta es, ¿cuánta ocupación ellos tenían dentro del reino? Como diríamos en este tiempo, sus horas de oficina estaban totalmente copadas. Tal vez trabajaban más del tiempo necesario atendiendo los asuntos del reino. ¿Cómo es que hacían estas dos personas para dedicar específicamente 3 horas puntuales dentro del día y comenzar a orar? La respuesta es bien sencilla, hermanos. Esta gente amaba tanto a Dios. Esta gente tenía tanto respeto, tanta pasión por Dios, que ese era su deleite presentarse a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. Porque esta gente tenía visión de que algo iba a acontecer en un futuro no muy lejano. Algo iba a acontecer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, aparte de esto, de las ocupaciones de estas dos personas, por lo que acabamos de leer, estas dos personas estaban en aflicciones, estaban en una guerra espiritual, estaban siendo acosados, perseguidos, estaban siendo puestas sus vidas en peligro. Pero lo más importante de todo esto, de todo aquello, ¿cómo combatir aquellas aflicciones? ¿Cómo combatir aquellas guerras? ¿Cómo lo hicieron estos hombres? Con una vida ejemplar de oración, una vida de oración profética. Esa es la respuesta. Pero, ¿cuáles eran esas 3 horas diferentes de 10 escogidas por estos hombres de oración? Vamos al libro de Marcos, al capítulo 15 y al versículo 25. Y comenzamos a ver aquí las aflicciones de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Sí? Eran las 9 de la mañana para nosotros. Acordémonos que el horario, la forma de mirar las horas de los judíos en aquel tiempo, para ellos el día comenzaba a las 6 de la mañana. O sea que la primera hora de la mañana para los judíos era la hora séptima. La segunda hora, la hora octava. Y la tercera hora del día para nosotros las 9 de la mañana. Entonces al Señor Jesucristo le crucificaron a las 9 de la mañana, cuando los clavos traspasaron los manos y los pies de Cristo Jesús. Era la hora tercera. La hora tercera es la hora correcta para que nosotros demos gracias a Dios por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es la hora tercera en que nuestros pecados comenzaron a ser lavados por la sangre de Cristo Jesús. Es la hora tercera de dar gloria a Dios por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque a esa hora la sangre de Cristo comenzó a ser derramada ahí en la cruz del Monte Calvario. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta hora tercera en las aflicciones de Cristo Jesús? 40 días más tarde, algo pasaría en Jerusalén que quedaría grabado en las Escrituras. Y todavía hacemos memoria de aquellas cosas y anhelamos aquella hora. En el libro de los Hechos, voy a leer los versículos 1 y 2 y el versículo 15. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Luego de la resurrección, el Señor Jesucristo está en el monte con ellos, dándoles instrucciones, mandamientos en el Espíritu. Y les hace acuerdo de algo. Acuérdense, tienen que ir a Jerusalén y esperar.
Exactamente 40 días pasaron luego de la muerte del Señor Jesucristo. Y luego de esos 40 días, algo glorioso comienza a suceder ahí en Jerusalén, la venida del Espíritu Santo de Dios. Pedro toma la palabra en el versículo 15 y dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Si aquellos hombres, David y Daniel, tuvieron visión de la muerte de Cristo Jesús, de la crucifixión de Cristo Jesús, hermanos queridos, estos hombres comenzaron a tener visión de la gloria de la iglesia a través de las aflicciones de Cristo Jesús. Imagínense usted cómo sería aquel día en Jerusalén, que toda la gente que estaba reunida porque se celebraba una fiesta en aquel día, la fiesta de Pentecostés, en ese exacto día, en la hora señalada, la tercera hora de la mañana, las 9 de la mañana para nosotros, en el momento en que Cristo fue crucificado, una promesa se cumple 40 días más tarde, la venida del Espíritu Santo de Dios, la hora tercera del día. Ahora, sin necesidad de darnos cuenta de muchas cosas, ellos estuvieron reunidos ahí esperando la promesa del Señor. Pero sería ilógico que estén ellos todos sentados, conversando. En mi imaginación, yo creo que eso es lo que estaban haciendo. Estaban poniéndose a cuentas. Estaban poniéndose a cuentas las diferencias entre cada uno de ellos. Estaban poniéndose en ese nivel realmente para no impedir una bendición de Dios. Poniéndose a cuentas entre ellos. Y aparte de eso, orando. Yo me imagino que estaban orando en ese instante, en ese momento. Pero llegó la hora señalada, en el momento señalado, y vino el Espíritu Santo de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la hora tercera es la hora de la crucifixión de Cristo Jesús. La hora de nuestra salvación es la hora del lavamiento de nuestros pecados. Es la hora de la venida del Espíritu Santo de Dios. Sigamos adelante. En Marcos capítulo 15, el versículo 33 nos dice la Escritura. Cuando vino la hora sexta, el mediodía para nosotros, cuando vino la hora sexta, a las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La vida de Cristo Jesús se estaba extinguiendo, apagándose la vida de aquel que algún día dijo, yo soy la luz de este mundo, yo soy la luz que alumbra la vida de todo hombre. Aquella vida se estaba extinguiendo. Si el Hacedor de los cielos y de la tierra, su vida se estaba extinguiendo, entonces esta tierra también estaba extinguiéndose, llenándose de tinieblas. Hubo tinieblas, dice, desde la hora sexta hasta la hora novena. Hermanos queridos, en nuestras vidas también muchas veces pasamos a través de esas etapas de aflicciones, de sufrimientos. No sabemos qué hacer, no tenemos una dirección. No sabemos a dónde ir, no sabemos a quién recurrir. Pero algo glorioso iba a acontecer a esta misma hora, cuando la tierra se llenó de tinieblas. Miren lo que nos dice la Escritura. Hechos capítulo 10 y versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué era la hora sexta para el apóstol Pedro? Era la hora de la oración. La hora en que la tierra se llenó de tinieblas de la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Qué nos lleva a tener una luz por donde el Señor nos quiere guiar? Es la oración. La hora sexta, la hora de la oración, al mediodía. Tenemos tiempo para sacar unos minutos en nuestros trabajos, en el lugar donde estemos, hacer una pequeña reflexión a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana y acordarnos lo que hizo Cristo Jesús ahí en la cruz. Esta gente lo hacía. Siempre tuvieron todo el tiempo para Dios. Siempre tuvieron todo el tiempo para rendirle al Señor. Por una razón bien sencilla. Él era su vida. Él tiene que ser nuestra vida en todo instante. Pero no solamente era la hora sexta, la hora de la oración para los apóstoles. Miren lo que dice Hechos 10, capítulo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, en ese instante cuando él comenzó a orar, una visión comenzó a presentarse delante de él. Una visión que le llevaría a predicar al primer gentil
en esa nación. El primer gentil dentro de las escrituras. Estoy hablando de Cornelio, el romano. Estoy hablando de aquella persona que servía al ejército de Roma, que en ese tiempo estaba ocupando a Israel. Entonces, en esa visión, el ángel, el Señor, el Espíritu le dice que vaya, que reciba a las personas que le estaban viniendo a ver a él. Que no ponga ninguna oposición. La visión que él estaba teniendo es de unos animales que el Señor le obligaba a comer, y él le responde, pero Señor, en mi boca jamás ha entrado cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Hermanos, las naciones, como está escrito en las Escrituras, serán bendecidas por la cruz de Cristo Jesús. Todas las naciones. En aquel tiempo, imagínense, solamente Israel, el pueblo escogido de Dios, tenía acceso a la palabra de Dios, a las bendiciones de Dios, a las bendiciones de los padres. Pero en esta ocasión, por la cruz de Cristo Jesús, las puertas abiertas para todas las naciones. Todas las naciones, para la gente de ese tiempo, para los judíos, hermano, éramos considerados como perros para ellos, un animal inmundo. Entonces el Señor le ordena que coma de todo ese tipo de animales. Dice, pero Señor, en mi boca jamás ha entrado cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces, a través de aquella visión, él entra por primera vez en su vida en la casa de un gentil, que era un terrible pecado para los judíos. Pero entra obediente a la visión de Dios en la casa de un gentil. Y acontece exactamente lo mismo que él vivió el día de Pentecostés. Entonces, ¿cuál es la hora sexta para nuestras vidas? La hora de las tinieblas, esa hora de las tinieblas. La hora en la que el Señor quiere darnos una visión para nuestra vida. Lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, a dónde quiere llevarnos, lo que Él quiere que nosotros hablemos a través de la hora sexta, la hora de la oración, la hora de la visión. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una visión acerca de lo que el Señor quiere tratar con nuestras vidas, de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas? ¿Cuándo fue esa última visión, hermanos? Ahora, en Marcos, el capítulo 15 y el versículo 34, y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces la palabra Dios está asociado con un juez. Esta es la primera ocasión que el Señor Jesucristo les llama a su Padre Dios, porque en ese instante Dios como juez estaba juzgando en Cristo Jesús todos los pecados de los hombres en el cuerpo de Cristo Jesús. Él derramando su sangre preciosa para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de nuestras vidas en ese instante. Dios puesto como un juez sobre su amado Hijo. Pero no había nadie más en el universo que pueda tomar ese lugar para que nuestros pecados sean redimidos. Pero el Hijo de Dios, Él lo hizo por amor de los hombres. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito Dios. Dios, el juez de su Hijo, pero redimiendo a toda la humanidad. A todos que levantan sus ojos a la cruz. Aquellos que levantan sus ojos al Señor Jesucristo a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, y pedirle limpieza de sus pecados, que nos dé una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Voy a leer solamente un versículo. Es conocido este pasaje. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. No solamente la hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Ellos practicaban la oración continuamente durante estas 3 horas, hermano. Y cuando nosotros vemos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vemos que se efectuó un milagro. Había un personaje conocido que siempre se ponía a pedir ahí caridad. Era conocido esta persona, no podía caminar. Voy a leer desde los versículos 29 al 31, 4, 29 y 31.
Hechos capítulo 3, versículos 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La hora novena, la hora de la oración, la hora de los milagros, hermano. Dios quiere hacer milagros a través de nuestras manos. Dios quiere hacer milagros a través de nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas gloriosas a través de nosotros. Pero ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos haciendo caso a lo que dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar, orando en vuestra santísima fe en el Espíritu. Hermanos amados, queremos ver cosas gloriosas en nuestras vidas, visiones, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, milagros. Hermanos, necesitamos una vida continua de oración. ¿Saben una cosa? Que los milagros son las campanas que atraen a los inconversos a la presencia de Dios. Donde hay una persona que esté haciendo milagros en Cristo Jesús, milagros verdaderos, no falsas cosas, no milagreros, verdaderos hombres de Dios ejecutando milagros, la gente es atraída a la presencia de Dios. Porque el hombre, hermano, quiere ver señales, quiere ver prodigios. El hombre quiere ver eso, que Dios realmente es real a través de los milagros, a través de los prodigios. Hermanos, quiero que quede en su corazón, hermanos y amigos que me están escuchando en esta ocasión, que quede bien claro en sus corazones la importancia de las aflicciones de Cristo Jesús en la cruz, en la mañana, al mediodía y en la tarde, y que eso se convierte en nuestras vidas, una forma de oración, y vamos a ver los resultados. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.